palabra a cada hogar, Padre. Señor, te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, llenándonos, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea dirigido por ti, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre, amado mío, que seas tú mi guía, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, gloria a Dios, bendito eres. En esta noche, hermano, vamos a hablar de Elías, amén. Elías predice la sequía y de la viuda de Serepta, amén. En Primera de Reyes 17, podemos ponerle por título, Dios provee en tiempo de escasez, amén. Esta palabra Dios me la dio el día de ayer en la iglesia, un tiempo tremendo que pasamos ayer en ese ayuno, en esa mañana, éramos pocos, pero lo importante es que la presencia de Dios estaba ahí, y ahí el Señor me confirmó la palabra que predique, ¿cierto? Que estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Aleluya. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías predice la sequía. 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a seguir leyendo hasta el 24. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sión, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, aleluya, en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de las vasijas disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y de la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para mí, para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama.
y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aleluya, gloria a Dios, Padre Santo. Así te pido, Señor, que tu palabra, Padre Santo, que tu Espíritu Santo seas el que hables a través de mí en esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pido. Aleluya. Elías. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. Wow, tremendo significado el nombre de Elías. Elías vivía en una tierra que era próspera, en Gad. Esa tierra era una tierra fértil y a Elías también le tocó vivir ese tiempo de sequía, de escasez. Aleluya. Hubo una sequía en esa tierra por causa del pecado de su pueblo. Elías vivía en la presencia de Dios. Aleluya. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Ar, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Tremendo profeta este hombre. Se atreve a decirle a un rey, siendo esto uno de los reyes más malos, que no hizo nada agradable a los ojos de Dios, decirle a él y profetizarle que va a haber sequía, que va a haber escasez en su tierra, en el pueblo de Israel, en esa nación. Tremendo hombre de Dios, porque no cualquiera se para delante de un rey, delante de una autoridad y dar una palabra de sentencia como la que él estaba dando. Elías vivía en la presencia de Jehová y él sabía que lo que él iba a hablar iba respaldado por el Señor y que el Señor lo iba a estar guardando. Aleluya. Otra cosa que vemos, hermanos, cuando una persona vive en la presencia de Dios, como lo vivía Elías, Elías vivía en la presencia de Dios. 1. Dios le hablaba. 2. Vemos que Dios es el que guía sus pasos. Dios le provee. Vemos muchas cosas en este pasaje. Cuando una persona vive en la presencia de Dios, tenemos muchas bendiciones. Hay bendición. Cuando tú vives en la presencia de Dios, hay bendición en medio de la escasez, en medio, Padre Santo, en medio de una crisis, en medio del desierto, en medio de lo que tú estés pasando o lo que esté pasando alrededor en el mundo, tú vas a ver bendición si vives en la presencia de Dios. Aleluya. Y Dios, en el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Aleluya. Y vuélvete al oriente y escóndete. Dios le habló, Dios le dijo: apártate de aquí, levántate, apártate de aquí, vete al arroyo que está en Querit, quédate ahí, santo. Lo primero que Dios le dice: levántate. ¿Qué hace Elías? Él obedece al Señor y él se levanta y él va al lugar donde Dios lo está enviando. Él no se va a preocupar si va a llover, qué va a comer, qué va a hacer. Él está solamente obedeciendo a lo que Dios le dijo. Y él obedece, él se levanta. Al arroyo que está enfrente del Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos. Cuando la palabra mandato significa una orden dada por alguien con autoridad. Ya Dios dio un mandato a los cuervos que le llevaran alimento a Elías. Cuando Dios da un mandato, hasta los animales tienen que obedecer. Imagínense eso.
Dios nos da un mandato y a veces nosotros no queremos obedecer. Y Dios le dio ese mandato a los cuervos y los cuervos son carroñeros. Los cuervos comen de todo. Me puse a investigar qué comían los cuervos. Los cuervos comen lombrices, comen frutas, comen semillas, comen carroñas, comen de todos ellos. Y ellos no le llevaban carroña a Elías, ellos no le llevaban cualquier cosa. Ellos le llevaban pan y le llevaban carne a Elías. Aleluya. Tremendo esto lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Elías se levantó. Elías fue y él hizo lo que Dios le había mandado. De pronto, en el arroyo donde él estaba, no había persona, no había nadie, él estaba solo. Y yo meditaba y yo decía, wow, Padre, tremendo, porque en estos tiempos tú nos has mandado a estar en nuestras casas, a estar guardados, Señor, y que nosotros tenemos que confiar en la palabra que tú has dicho, porque no es cualquiera que ha dado un mandato, no es cualquiera que está dando una orden, es Jehová el que está dando esa orden. Estaba Elías en el arroyo, él no estaba acompañado. Aquí la palabra me enseña Elías que estaba solo. No me dice si había otra persona al lado de él, así que él estaba solo. Él nos manda a que nos apartemos por un tiempo, pero llegará el tiempo en que ya no vamos a estar apartados, en el tiempo en que ya vamos a empezar a reunirnos, vamos a hacer lo que Dios nos manda y vamos a creer que así como Dios ha dado un mandato para que Él tenga su alimento, no le falte nada. Así mismo Dios va a ser contigo y conmigo y con todo el que cree en Él, con todo el que vive en la presencia de Dios. Aleluya. Y él fue y hizo conforme a lo que Jehová pues le había dicho. Se fue al querer. Aleluya. Santo eres mi Dios. Dios le provee. Dios da un mandato de bendición y cuando Dios lo ordena, todos tienen que obedecer. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Él nunca tuvo sed, él no tenía hambre. Él tenía pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. La palabra no me dice que Elías se quejó. Muchas veces nosotros tenemos alimento en nuestras casas y nos quejamos. Ya estoy cansada de comer pollo, ya estoy cansado de comer esto. Cuando lo primero que nosotros tenemos que dar es darle gracias a Dios por el alimento que nosotros tenemos. Aunque sea que te lo hayas comido varias veces, aunque sea un arroz con huevos que tú tengas que comerte. Gloria a Dios por ese alimento que el Señor está poniendo en tu mesa. Aleluya, porque no te va a faltar alimento. Aleluya. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ya se secó el arroyo y ¿qué pasa? Viene palabra de Jehová de nuevo a Elías. Aleluya, cuando eres un hombre que vive en la presencia de Dios, vas a tener que vas a escuchar la voz de Dios, vas a escuchar cuando Dios te habla, Dios te va a proveer, Dios va a dar mandato de que tú seas bendecido. Vino palabra de Jehová al profeta. Aleluya. En el versículo 8, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Le dice nuevamente, levántate. El Señor nos llama a que nosotros nos levantemos. Nos levantemos, que en este tiempo de sequía que Él estaba ahí, Dios no lo quería sentadito nada más, Dios lo quería activado y así mismo el Señor quiere al pueblo de Dios activado. Levántate, te digo esta noche, levántate varón, levántate mujer de Dios, levantémonos y vamos a ir a donde Dios nos está mandando, vamos a llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos, porque Dios quiere que nosotros vayamos a cosas mayores, a cosas mejores. No nos podemos quedar sentados, levántate. Y el profeta se levantó escuchando la voz de Dios. Él se levantó y él fue obediente. Él dijo, he dado una orden. Una orden es un mandato. Es un cumplimiento obligatorio. Aleluya. Es un mandato, es un cumplimiento obligatorio. O sea que ya Dios dio esa orden.
Y cuando Dios da una orden, eso se tiene que cumplir. Aleluya. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí había una mujer, una viuda, que estaba ahí. Y él le dijo, la viuda estaba recogiendo leñas. Y él le dijo, te ruego que me des un vaso de agua. Cuando ella va a buscar el vaso de agua, él le dice, te pido, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan a mí primero. Aleluya. El profeta le dice, dame. Te pido que me des agua. Cuando se va, tráeme un bocado de pan. Aquí vemos algo, hermano, que Elías está representando al Señor. Y cuando estaba orando, el Señor me decía, yo llego a las casas y digo, dame. ¿Qué quiere el Señor que le des? El Señor quiere que le des tus pensamientos, que le des tu corazón, que le des tus malas actitudes. El Señor llega a ti y te dice, dame tus cargas, dame. Pero ¿qué pasa? Muchas veces le decimos, yo no tengo nada para darte. Elías representaba a Dios, era un profeta de Dios, un hombre de Dios. Amén. Y él llega a la casa de esta mujer. Y lo primero que él le dice, dame. Él llegó a la casa, él no llegó con una bolsa de comida. Él no llegó con algo a darle a ella, voy a suplir tu necesidad, como muchas veces nosotros esperamos que se aparezca alguien por esa puerta y supla nuestras necesidades. Él llegó primero ahí a decirle a ella, dame. El Señor llega a tu casa y Él quiere que tú le des, que tú te entregues a Él, que tú cambies tu vida, pero que le des todo a Él, dale tu carga, dale tus pensamientos, dale tu corazón. Si tu corazón está roto, dáselo al Señor. El Señor te dice, dame. Él le dijo a ella, dame agua y dame pan. ¿Qué le dice ella? Aleluya. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella reconocía que Jehová era el Dios del profeta. Tu Dios no era el Dios de ella. Ella vivía en una ciudad de idólatras. Aleluya. Pero Dios mandó al profeta a que hiciera algo en esa casa. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, un poquito de aceite. Voy a prepararlo para mi hijo y para mí. Y vamos a esperar para morir. Esa es la mentalidad de esta mujer. Esa es la mentalidad que tiene esta viuda. Y lamentablemente hay muchas personas que tienen esa mentalidad, una mentalidad escasa. ¿Por qué una mentalidad escasa? Una mentalidad limitada, porque no conocen a Jehová. Porque si ella hubiera conocido en ese momento a Jehová, ella hubiera tenido otra mentalidad, pero en ese momento ella no lo conocía y tenía una mentalidad limitada. ¿Cómo la veía la gente del pueblo a ella cuando pasaba? Dice que ella vivía en la entrada. Una viuda con hambre, que ya tenían un poquito, a lo mejor comían de poquito en poquito. ¿Cómo estaría el hijo? Desnutrido, flaco. ¿Cómo estarían ellos? ¿Cómo se verían? Esqueléticos, desnutridos. ¿Cómo se verían ellos? ¿Cómo te ves tú hoy en día? ¿Cómo te ves tú? Aleluya. ¿Y qué tienes tú? Porque con lo poco Dios va a hacer mucho. Y de la manera que tú te ves, Dios no te ve. Ella se veía ya, ese es lo último que tengo, lo poquito que tengo, me voy a tirar ahí ya con mi hijo a morir. Pero llegó la palabra de Dios a su casa para cambiar todo, para cambiarle todo a ella. Dios le iba a demostrar que Él era Jehová de los ejércitos. Aleluya. A través de la palabra, utilizando a un hombre
que llegó a esa casa para bendecirla y para hacer un milagro grande, que en medio de la sequía, que en medio que no había alimento, que no había agua, que no había nada, en la casa donde Jehová mora, va a haber abundancia, va a haber, aleluya, porque la presencia de Dios está, y cuando la presencia de Dios está, tenemos todo. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Dios demostró mandando a Elías al arroyo, le demostró que Dios lo alimentaba, que Dios lo sustentaba, que él no tenía que preocuparse de nada. Aleluya. Y Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Aleluya. No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa, y comieron muchos días. Jehová dijo que iba a bendecir ese hogar donde iba Elías. Él fue para que esa viuda lo sustentara, pero él iba a ir a ese hogar donde no conocían al Señor Santo, aleluya, para que esta mujer conociera al Señor. Aleluya. Mira, nosotros a veces esperamos que Dios haga cosas de una manera así. Dios actúa como Él quiere. Dios manda a Elías al hogar de esta mujer. ¿Dónde te tiene Dios a ti? Estás en tu casa ahorita cómodo, pero Dios te está inquietando que vayas a un lugar a llevar la palabra. Señor, estamos en este tiempo. Existe el teléfono, existen muchas cosas en que el Señor está pidiendo que nosotros también vayamos a bendecir a otra persona. No solamente bendecir a alguien es bendecirlo con dinero, es bendecirlos con algo material. Bendecir a alguien, y para mí la bendición más grande es que nosotros podamos llevar a alguien a los pies de Cristo. Dios mandó a este profeta ahí para que esa familia se convirtiera, para que esa familia reconociera al Dios que está con Elías, el único y verdadero Dios, porque en ese lugar había muchos idólatras. ¿Dónde te tiene Dios a ti? En un lugar, en un hogar idólatra. ¿En dónde te tiene el Señor? El Señor te movió del arroyo y te puso en un lugar. El Señor te movió de donde tú estabas y te está poniendo en un lugar. Quizás tú digas: yo no tengo trabajo ahorita, pero no te preocupes. No es el trabajo. Dios te va a dar un empleo mejor. ¿Sabes por qué? Porque en el lugar, vas a estar en el lugar que Dios quiere que tú estés. No te lamentes, la situación está difícil, créele al Señor y Dios va a bendecir, porque hay bendición en medio de la crisis. En este tiempo de pandemia, en este tiempo que el virus está azotando, hemos visto el poder de Dios, hemos visto milagros, hemos visto cómo el Señor está bendiciendo hogares. Si tú le crees al Señor, el Señor te movió de donde tú estabas y te trajo acá para que seas tú el que dé esa palabra en ese hogar, como lo hizo el profeta santo. Y mira, él movió al profeta para la casa de la viuda, para que la viuda lo manteniera. Dios te va a mantener de la manera que sea. De la manera que sea, Dios lo va a hacer. Mantuvo a Elías con un cuervo y después con una viuda, en la casa de una viuda. Para el Señor no hay límite en estos tiempos. Si tú le crees al Señor, hoy te digo que Dios ha dado una orden, Dios ha dado un mandato, Dios ha dado un mandato de que Él te va a bendecir, pero tienes que mantenerte en la presencia del Señor y hacer lo que Dios te ha mandado, a donde Dios te ha puesto. Dios te dice en esta noche: levántate, levántate y camina y anda. Oh, santo eres mi Dios, bendito eres, Padre amado mío. Hay bendiciones en este tiempo. Hay bendiciones.
Esta palabra el Señor no me la dio en cualquier lado, me la dio en un ayuno, me la confirmó ayer donde su presencia estaba poderosa. Dijo, dile a mi pueblo que hay bendiciones para el que cree en mí. Y específicamente, donde Dios te ha puesto es porque Él quiere que tú hagas algo. ¿Hasta cuándo? Dios te habla una y otra vez y nosotros no obedecemos. Dios da una orden y eso es como que si no fuera conmigo. Dios da una orden que nosotros tenemos que hacer algo y nosotros no hacemos caso. Entra por aquí, sale por acá. Él dio una orden a los cuervos y esos cuervos cumplieron esa orden. Todas las mañanas y todas las tardes iba y lo hacía. Dios le dio una palabra a esta mujer y ella creyó en esa palabra. Ella creyó que si ella daba lo poquito que ella tenía, no iba a faltar alimento en su casa. Pero estoy segura que en muchos hogares puede ir y un siervo, un varón de Dios que vaya direccionado por el Señor y le dice a alguien así, va a decir, no, vete, estás loco. Que yo le voy a dar mi comida si es el último que tengo para mí, para mi hijo. Pero esa mujer creyó en esa palabra. Ella lo hizo y primero se lo dio a Él. Primero es Dios. Ahí también esto me enseña porque Él era un hombre que representaba a Dios, el profeta. Primero tiene que ser Dios antes que yo, antes que mis placeres, antes que mi carne, antes que lo que yo quiera, lo que yo desee. Dios tiene que ser lo primero en mi vida, antes que mi hijo. Ella dice, le dio la comida al profeta antes que a ella y antes que su hijo y después ella comió y su hijo. Ese es un tremendo testimonio de esta mujer, porque tú vas a dar lo último que tú tienes. Dios te habla y te dice, hazlo, porque Dios va a respaldar la palabra. Santo. Hoy yo me lleno de gozo porque Dios me ha dado testimonio y esos testimonios van a ver a las personas porque vamos a hacer un día, un culto que sea de testimonio y ustedes van a escuchar esos testimonios de esas personas dándolo. Hace unos meses atrás el Señor me dio que le diera una palabra a alguien y me dijo que le dijera que en tiempo de escasez Él iba a tener abundancia. Y hablé con esa persona hoy y me dijo, en este tiempo de escasez, la palabra del Señor se cumplió. Porque lo que he conseguido ahora, no lo he conseguido en años. Y Dios me lo ha dado. Y Dios lo ha prosperado. La palabra de Dios se cumple. Dios da un orden, Dios da un mandato. Tienen que obedecer. Aleluya. Y Dios ha dado una palabra. Dios ha dado una orden sobre tu vida. Santo eres mi Rey. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Aleluya. Después de estas, en el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que el joven murió. Y ella va donde el profeta. Y ella le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? A traer memoria mis iniquidades. Ella trajo a memoria sus pecados. Santo, cuando yo escucho esto, yo tengo que pensar que cuando te vienen a memoria todos tus pecados para que tú comiences a pedirle perdón a Dios. Y ella está reconociendo, varón de Dios. Santo, ¿qué hace él? Le quita al niño, lo lleva, va donde el Señor, comienza a orar y a clamar a Dios. Él no se puso nervioso, la Biblia no me dijo que él inventó cualquier cosa. Él lleva al niño y él ora y él clama a Dios porque él sabía que Dios estaba con él, que la oración de él, ese ruego, esa oración que le estaba haciendo al Señor, Dios lo iba a escuchar. Y si eso pasó en la casa de ella es porque algo faltaba cambiar en la vida de ella. Algo había que cambiar en ese hogar y tenía que tocar en un punto donde le dolía a ella. Ya se veía prosperada, había comida, no le faltaba alimento, ya no se veían raquíticos, desnutridos porque tenían que comer. Pero algo faltaba cambiar en su vida y la única manera para poder cambiarla
era tocando lo que le dolía. Porque ella dice, has traído a mi mente las iniquidades que hizo el Señor. Trajo a la mente sus pecados para pedir perdón. Eso no era solamente que Dios quería hacer, proveer algo ahí. Dios quería hacer algo grande en esa casa. Aleluya, Dios estaba bendiciendo ese hogar. No solamente con un sustento de alimento. Dios estaba bendiciendo ese hogar con su presencia, con el perdón a sus vidas, a sus pecados. Esto es tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, porque en el versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco. O sea que antes ella hubiera tenido fe. Muchas personas tienen fe. Muchas. Ella tenía fe, creyó en ese momento en que iba a tener alimento en su casa. Pero había algo en ella que Dios quería cambiar. Y ella reconoció, ahora conozco. Aleluya. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en mi vida. Dios quiere hacer un cambio, que donde nosotros estamos sentaditos cómodos, que nosotros avancemos. Que nosotros avancemos. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos levantemos. Que nosotros vivamos en su presencia. Cuando tú vives en la presencia de Dios, no hay virus, no hay pandemia, no hay escasez. La presencia de Dios va a estar contigo todo el tiempo. Y el que pase una situación no quiere decir que el siervo de Dios no va a ser tocado. Elías le tocó vivir esa sequía, le tocó vivir en ese tiempo. A nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Y así como Dios alimentó y sustentó a Elías, Dios nos está alimentando y nos está sustentando. Ha tocado a varios pastores han muerto, pero se han ido con el Señor. Nos toca, es el tiempo de Dios, de que su pueblo se levante y que predique la palabra dentro y fuera de tiempo, a través de tu celular, en tu trabajo, que tú le dejes esa palabra de aliento a las personas que están viviendo tiempos difíciles. Estos tiempos no los habíamos vivido, ni pensábamos vivirlo. Pero en el tiempo de estos hay bendición de Dios, el poder de Dios está. Dios no se ha limitado. Aquí lo vemos, la palabra lo dice. Dios dio una orden, Dios dio un mandato. Y en estos tiempos yo sé que Dios ha dado una orden, que Dios ha dado un mandato en tu vida y en la mía. No te veas como esta viuda se veía. No te veas como ella se veía. Mírate en el espejo. ¿Qué ves tú? Mírate como Dios te quiere ver. Como un varón, real sacerdocio, lo que eres tú, para predicar su palabra. Pero ¿por qué callas la palabra de Dios? Santo, eres mi Dios. Donde estés, predica la palabra de Dios. No digas que por qué te está pasando esto. ¿Por qué estás viviendo esto? ¿Por qué dependes de otra persona? Elías dependía de esa viuda. Y yo no veo en las palabras que él se estaba quejando, ni que él decía, Señor, soy un arrastrado, soy un mendigo, que estoy viviendo a costillas de una mujer. No, porque Dios lo mandó ahí con un propósito de predicar su palabra, de que esa persona, de que esa mujer idólatra se cambiara. Y así Dios está tocando la vida de muchas de nuestras familias. Dios está transformando la vida de nuestras familias que eran idólatras, que estaban en el mundo de amistades, de personas que no conocemos y estamos empezando a conocer, que a través de la palabra, de un mensaje diario, de estas prédicas que se hacen y tú las compartes, quieren conocer de nuestro Señor. Aleluya. Quizás aquí en Facebook no se conecten muchas personas, pero las palabras, cada enseñanza, cada palabra, nosotros las vamos
la vamos compartiendo y la vamos compartiendo. Y las personas a las que se las mando las comparten. Las comparten. Y se aferran a esas palabras. Quieren conocer a Jesús. Quieren conocer a ese Cristo del cual nosotros predicamos. No te desanimes. Aliéntate, levántate, esfuérzate. Que esto no va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre. Esto ya tiene sus días contados. Ahí, esa sequía tuvo sus días contados. Su palabra lo dice y su palabra no miente. Así como Dios usó a Elías para bendecir a esta mujer, Dios te está utilizando a ti, a mí. Nos está utilizando para bendecir a muchas personas a través de su palabra. Y yo te digo en esta noche, Dios ha dado un mandato. Dios ha dado una orden para que las promesas en tu vida se cumplan. Hay una palabra que se te fue dada. Hay una palabra que se te fue profetizada. El profeta Elías le dio una palabra a esta viuda y la palabra se cumplió. Dios le dio una palabra a él que los cuervos lo iban a alimentar, que la viuda lo iba a alimentar y se cumplió. Aquí en la palabra, en la Biblia, yo veo que todas las palabras que Dios ha dado, cada promesa se ha cumplido. Y la palabra que se te fue dada, la palabra que ha sido sembrada en tu vida, Dios dio una orden, Dios dio un mandato y se va a cumplir. Tienes tu ministerio parado, tienes tu ministerio estancado en este momento. Y el Señor dice, levántate y anda y habla mi palabra, porque para este tiempo te tengo, para este tiempo te traje. Oh, santo eres mi Dios, bendito eres, Padre amado mío. El lugar donde estás te quieres ir. Dice el Señor, no es el tiempo que te muevas. Yo no sé para quién es esta palabra, pero el Espíritu Santo me dice que te diga, no es el tiempo de moverte. No es el tiempo que te vayas de ahí, porque no es cuando tú dices, es cuando el Señor dice. El Señor llegará el momento en que te diga, levántate y anda, ve a otro lugar. Pero ahora mismo el Señor te dice, estás ahí porque yo quiero que estés. Para que tú prediques mi palabra, para que ese hogar, para que las personas que te rodean sean transformadas y sean cambiadas. Van a haber bendiciones, aleluya. Van a haber bendiciones. Van a ver, créelo, esa palabra está en ti. Ya Dios la dio, ya Dios dio esa orden. Tu vida va a cambiar. No tengas miedo. Santo, si tú estás en este momento ahí, y si hay alguna persona que no conozca de Cristo, y tú quieres decirle, Señor, yo he visto tu mano en este tiempo, yo he visto tu mano poderosa. Dile al Señor que tú quieres que Él entre en tu vida, que Él te está diciendo, dame. Dile, Señor, yo te entrego mis cartas, yo te entrego mis dudas, yo te entrego mis temores, yo te entrego mi corazón, renuévalo, yo te entrego mis pensamientos, cámbialo. Dáselas esas cargas al Señor y vas a ver un cambio en tu vida. Vas a ver un cambio en tu vida. Aleluya, cierra tus ojos donde estás. Vamos a estar orando. Aleluya. Vamos a estar orando, Señor. Si hay alguna persona que no te conozca a ti, Padre Santo, que esté ahora viendo este video, lo vea después, que levante su mano y que diga, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado delante de ti, Señor, y vengo delante de ti y aceptándote como mi Salvador, porque no hay nada mejor que entregarle tu vida a Cristo. No hay nada mejor que servirle al Señor. Así como el Señor bendijo a Elías, a este hombre, a este profeta. Así como bendijo a esa viuda, el Señor nos bendice cada día. Y no hay mayor milagro que una persona se convierta a Cristo. Hay bendiciones en tiempos del coronavirus, del virus este. Sí hay.
Hay bendiciones, sí las hay. Hay sanidades, hay milagros, y no solamente sanidades del virus, hay sanidades del cáncer. Hay cánceres que el Señor ha ido arrancando. Hay vientres que han sido liberados y que están dando fruto, que han sido bendecidos. Hay hogares que el enemigo ha querido meterse y destruirlos y no ha podido, que han estado más unidos. Me decía un hermano, pastora, es el mejor tiempo que estoy viviendo con mi familia, con mi esposa. Dios ha bendecido mi hogar, me ha unido. Aleluya, gloria a Dios. Hay bendiciones en este tiempo. Hay bendiciones para tu vida. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado mío, que seas tú con cada uno de los hermanos, Señor, y que los que no te conocen anhelen conocerte, Padre Santo. Hay bendiciones en el tiempo de la escasez, Padre Santo, porque tu mano no se ha cortado, Señor. Tu mano no se ha limitado, Padre Santo. Señor, tú eres el poderoso de Israel, que para ti no hay nada imposible, Padre. Ese eres tú, Señor, Padre amado mío. Aleluya, y gracias por cada una de esas promesas que se van a cumplir. Gracias por cada una de esas órdenes que tú has dado, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Esta noche el Señor ha querido traer una palabra de ánimo, una palabra de exhortación para tu vida, que sí se puede, sí hay bendiciones. Hay bendiciones en todo lugar. Que aún el Señor hace como se place y Él hace milagros. ¿De dónde esta mujer pensaba que le iba a llegar alimento? Cambia esa mentalidad. No tengas la mentalidad que ella tenía. Voy a ponerme esto y me voy a echar a morir. No. Tú conoces a Dios, tú conoces a este Cristo que es poderoso, que Él no tiene límites. Cambia tu mentalidad y créele al Señor, que la palabra de Él se va a cumplir en tu vida. Gracias, hermanos, te damos por haberme permitido llevar esta palabra hasta tu hogar, que sea de bendición para tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias.